Ok, jóvenes, vamos a continuar la clase, pero lo vamos a hacer con la parte de la clase de programación. En la clase de programación, ayer que estaba revisando pues algunas asignaciones, es la clase que menos trabajo tenemos, ya que solo lo realizamos la parte del día martes, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar un poquito en esta clase porque nos hace falta ver un tema. En esta parte hemos visto ya el desglose de contenido con respecto a la estructura básica de C++, ya hemos hecho algún ejercicio de cálculos y empezamos con la parte de las sentencias de decisión con respecto al sí. Entonces, en lo que queda de esta hora, por ejemplo, antes de pasar al receso, necesito que investiguemos y copiemos en el cuaderno la parte de la sentencia case o case, ¿verdad? La sentencia case, que me ubiquen lo que es la estructura de esta sentencia y que me busquen de la misma manera un ejemplo, ¿verdad? O sea, cómo funciona. Y lo realizamos en el cuaderno. Esto es para ir avanzando con respecto a este contenido para que en la siguiente hora, posterior al receso, empecemos con la explicación y desarrollemos dos ejercicios el día de hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar este contenido, lo vamos a buscar en el cuaderno, vamos a buscar la estructura, o sea, cómo se realiza eh, en el programa o en el lenguaje de C++, la sentencia case o case, ¿verdad? Y vamos a buscar un ejemplo, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta para este trabajo? No. Ok, entonces hagamos este trabajo en esta hora, porfa. Y después del receso vamos a establecer ya ese contenido, la explicación y el ejemplo. ¿Ok? Entonces procedamos a hacer este desarrollo ahorita, porfa. Ok, jóvenes, ya tenemos el apartado en la plataforma. Entonces, por favor, vamos a subir la fotografía en esta hora y posteriormente los que vayan terminando, pues pasamos a receso.
Profe Quinto,
¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, excelente, Roger. Ahí ya lo tiene. Está bien así. Sí, está bien. Ok. Y chicos, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda, chicos? Que ya hay alguien que vaya a terminar o que ya haya terminado. Bueno, ok. Entonces recordemos enviar esa tarea en la evidencia del día de hoy. Ya está subido el apartado en la plataforma. Y recordemos que para el día de mañana sería la exposición de la compañera Jennifer y un pequeño repaso general de todo el contenido, ¿verdad? Para el día de mañana. Ok, vamos a cerrar la clase aquí el día de hoy. Va a quedar el apartado para que ustedes lo generen. Los que ya vayan terminando, pues pueden pasar al receso. Los que no, pues tratemos de continuar trabajando. Y de la misma manera, pues pausamos el trabajo para llevar a receso. ¿Verdad? Esto es todo por la clase del día de hoy. Nos vamos a ver el día de mañana. Que para el día de mañana ya tiene que estar subido este cuestionario en la plataforma, por favor. ¿Verdad? Entonces, nada más desearles éxitos en el resto de sus asignaciones y que pasen un feliz día. Nos miramos el día de mañana y pasamos a receso. Ok, chicos. Bueno, ya veo que la compañera Ruth igual ya subió su asignación. Vamos a verificarla. Ok, está bien, Ruth. Está muy bien. Y también, ¿quién más fue que entregó? Mire que había otra subida. Está el compañero Alfonso.
que Alfonso lo buscó en C++ usted, ¿verdad? Sí, profe. Ok, vamos a verificar esta parte porque está, bueno, está un poco distinto. Entonces, ya que lo busco en función, pero igual vamos a determinarlo siempre en la explicación. Estamos bien, Alfonso. Ok, profe. Ok, vamos a pasar la parte de receso en este momento para determinar una pausa y continuar posterior, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a receso, apagamos la cámara, apagamos el micrófono y volvemos a las 10:10. Provecho a los que vayan a desayunar en este momento. Bien, ya, profe. Ok, jóvenes, retornamos de receso. El trabajo que teníamos ya estaba definido para estructurar lo que es la sentencia del case, que va a ser el tema con el que vamos a concluir este parcial en la clase de programación. Ya pues veo que la gran mayoría hizo su resumen con respecto a esta estructura. Y bueno, algún compañero que falte, pues por favor enviarlo lo más pronto posible también, ¿verdad? Vamos a definir la parte del contenido y como ya lo hemos investigado, ustedes me van a ir estableciendo pues los parámetros que vamos a desarrollar. En la parte del ejercicio que vamos a establecer, vamos a definirlo con la sentencia case o, como lo pudieron haber buscado también, la sentencia switch, ¿verdad? Esta sentencia es la que nosotros establecíamos el año pasado como la sentencia según, que es muy parecido a la parte del if de diferentes opciones, ¿verdad? Al if de opciones múltiples, en el cual, si ustedes recuerdan, como lo veíamos en las clases anteriores, es el que utilizamos para estructurar la parte de varias opciones. Por ejemplo, el ejercicio que mirábamos en la clase anterior era el de los días, en el cual teníamos 7 diferentes opciones. Uno para lunes, 2 para martes y así. Y en esta parte vamos a poder desarrollar el mismo ejercicio, pero con este otro patrón de desarrollo, que es más específico para este tipo de ocasión. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla, ¿verdad? Y vamos a abrir el programita con la parte de la estructura de la sentencia if que mirábamos con respecto a los días. Si alguien me puede leer el concepto de la sentencia switch de los que investigaron. Por ejemplo, compañero Alfonso, si nos hace el favor, el detallazo de decirnos la definición de la sentencia. ¿Por qué yo, profe? No sé, fue el primero que se me vino a la mente. Ponga a Brian, mire que yo no lo tengo. No, ya lo elegí a usted. Si elijo otro compañero, sería como tener una segunda opción y no, todos son una prioridad en esta clase. Entonces vamos, Alfonso. Escuchaste, Alfonso, yo no hay tu segunda opción. Sentencia, profe. Cállate, hombre. La definición de la sentencia, de lo que investigó ahorita. Ah, ok. Ya se lo leo. Ya se lo leo. No sé si esté bien, va, pero Dele. dice, Los demás compañeros, verifiquemos si tenemos igual o distinta información. acuérdese que yo lo saqué de C++. Dele, pa.
Dice, podemos evaluar una variable y realizar acciones dependiendo de del valor de esta. La diferencia con el if consiste en que el número de posibilidades de la evaluación de esta variable no tiene por qué ser sí o no, pudiendo hacer cosas para un número indeterminado de valores. Ok, ¿alguien tiene alguna definición distinta a la que leyó José? No. Chicos, ¿alguien tiene otra opción? Creo que la mía no sé. Hola, Brian. Ajá, dele, Susan. Te está hablando Susan, va. El No puedo lenguaje hablar. de En lenguajes de programación, un switch case o switch statement, declaración de cambiador o declaración de interruptor, es un tipo de mecanismo de control de selección utilizado para permitir que el valor de una variable o expresión cambie el flujo de control de la ejecución del programa mediante búsqueda y mapa. Ok, en esa parte vemos una definición distinta. Ambas definiciones están correctos. Por ejemplo, el compañero Alfonso mencionaba en la definición que él buscó que en la parte diferencial con respecto al if es que nos permite desarrollar múltiples opciones. Y la compañera Susan nos estableció como un tipo de interruptor que según la opción nos establece una tipo de sentencia. Ahora bien, si nos fijamos en pantalla, vamos a establecer la parte del el valor de la sentencia if con diferentes tipos de opciones, ¿verdad? Este, por ejemplo, es un valor en el cual nosotros adaptamos la sentencia para que nos establezca múltiples opciones. Entonces, cuando nosotros utilizamos la sentencia switch, la vamos a utilizar en una función parecida a la adaptación que nosotros hacemos del if. Por ejemplo, vamos a establecer un nuevo código y vamos a incluir todas las partes esenciales. Por ejemplo, toda esta parte hasta aquí, por ejemplo, hasta la parte del número sería exactamente igual. Entonces solo la copiamos y la pegamos. Y toda la parte al final, ¿verdad? Por ejemplo, la parte final que tenemos acá, permítanme. La parte final que tenemos aquí sería exactamente igual también, ¿verdad? Entonces, estas partes son exactamente las mismas porque son las que nos permiten seleccionar una opción y las que nos dan el resultado en pantalla. Ahora bien, la estructura del switch o de la sentencia case, como la conocemos, va a depender de un valor, así como lo dijo el compañero Alfonso, ¿verdad? El valor que dependerá nuestra sentencia switch en este momento va a ser dependiendo del valor del número que nosotros ingresemos, ¿verdad? Según el número, así va a ser el valor que nosotros vamos a ejecutar en nuestra sentencia. Ahora bien, en esta parte, por ejemplo, nosotros vamos a definir la estructura. Si alguien me la va describiendo, ¿qué es lo que vamos a definir en la estructura? ¿Cuál sería la primera palabra que tendríamos para establecer la estructura? Switch. La primera palabra sería switch. Switch, correcto. Luego, vamos, según el ejemplo o según la estructura que buscamos. ¿Qué tendríamos que establecer? De ahí sería la opción. La opción. Recordemos, esa opción nosotros la ponemos entre paréntesis, ¿verdad? En el caso, nuestra opción sería la variable número, ¿verdad? Porque es la que estamos leyendo anteriormente. Luego de esto, nosotros establecemos unas corcheas.
¿verdad? Para abrir las opciones del switch, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Ok. Una vez que abrimos las corcheas, tenemos que ir definiendo las opciones. ¿Cómo vamos escribiendo las opciones? como Case. case. Valor Con- 1. Con la palabra case. En el caso, el compañero dice valor 1 y sí, se puede definir como en general, definiendo la estructura, primero tendríamos que definir el primer valor, pero para definirnos tenemos que poner antes la palabra case y posteriormente el valor que vamos a establecer. En este caso, el valor sería el número 1, ¿verdad? Y 2 puntos. Correcto. De esta forma, nosotros establecemos que en el caso de que el valor del número sea 1, va a ocurrir una serie de opciones. ¿Qué opciones van a ocurrir? Si lo pasamos a la parte del if que establecíamos, la opción que va a ocurrir sería esta parte de acá, ¿verdad? Nos tendría que aparecer un code que nos diga la palabra lunes, ¿verdad? Ahora, algo muy importante. Para cada opción, nosotros tenemos que determinar una palabrita al final. ¿Cuál es esa palabra? Break. La palabra break. Si nosotros no establecemos la palabra break, eso significa que el caso en el que el número sea 1 no va a concluir nunca, ¿verdad? Con la palabra break establecemos que hasta ahí va a llegar el caso número 1, ¿ok? Posteriormente, para los demás casos sería exactamente igual, con la única diferencia que van a ir cambiando los valores. Por ejemplo, aquí tenemos exactamente igual, cambiamos en vez de caso 1 a caso 2 y establecemos la diferencia en cuanto a la salida de datos. Por ejemplo, vamos a tener la palabra martes. Y así sucesivamente para cada uno de los valores que vamos a ir definiendo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí. Ajá. Tenemos el valor 3 y el valor 4. En el valor 3 tenemos la palabra miércoles. En el valor 4 tenemos la palabra jueves, ¿verdad? Luego, para la parte del sábado, perdón, las 5 y las 6 tenemos viernes y tenemos sábado. ¿Vamos? Ahora bien, por ejemplo, nosotros solamente tenemos hasta el día 7, ¿correcto? Según este ejercicio, ¿qué sería la parte del domingo? ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué va a pasar si nosotros ingresamos otro valor que no sean los que ya tenemos? Si nosotros recordamos y nos fijamos en pantalla en la parte del else, nosotros definimos simplemente que una vez que terminamos el domingo, en el siguiente valor le ponemos valor incorrecto. Pero en la palabra, en la parte del case, lo que utilizamos es una palabra para un último caso en la situación en el que no sea ninguno de los valores que ya establecíamos. ¿Cuál es esa palabra que ponemos como última Default. opción? Default. La palabra default. Esta palabra default lo que nos permite realizar es de que va a agarrar cualquier opción que no sean las que ya establecíamos, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, ponemos número
número incorrecto, ¿verdad? Entonces vamos a depurar el programa para ver si hay errores. Por ejemplo, bueno, aquí Creo que el break no va, profe. en la última opción, No. ¿cómo? Sí, en la última, o sea, en default break no va. No, sí, siempre tiene que ir, porque el break es para finalizar la opción del default. Ah, ok. Pero aquí, bueno, no veo que aquí, perdón, no me había fijado. Ok, vamos a establecer, esta parte va a ser la del switch. Lo guardamos y verificamos si no aparece ningún error de código. Ok, por ejemplo, vamos a poner el día 5. Si nos fijamos, nos dice viernes y bueno, aparece la parte de otras fechas, pero nos aparece pegadito. Entonces vamos a establecer con, a ver dónde está la plequita. Vaya, no la encuentro. Aquí está. Aquí está, pleca N para bajar la pantalla. Ok, por ejemplo, lo corremos, definimos el número 2 y nos aparece que el número 2 es martes y otras fechas van a ser el 9, el 16, 23 y 30. ¿Verdad? Lo vamos a poner de nuevo. Lo ponemos con el 3, no, con el 4, perdón. Y nos aparece esta parte también. Por ejemplo, aquí tenemos un error porque no hay 32 días, ¿va? Entonces, esa parte tenemos que mejorarla en esta situación, ¿verdad? Ok, entonces, si nos fijamos, establecemos exactamente el mismo parámetro. Por ejemplo, vamos a correr este otro ejercicio que teníamos acá y vamos a verificar que ocurre exactamente igual. Bueno, aquí lo tenemos que bajar, vamos a bajarlo también, ¿verdad? Sería pleca N y estaría correcto. Por ejemplo, ponemos el número 4 y ya nos aparece exactamente el mismo programa. O sea, este programa con la estructura del if y este programa con la estructura del case funcionan exactamente igual, ¿verdad? Entonces, eso sería la explicación del switch. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta de esta opción. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Maestro, por ejemplo, en la parte I que dijo usted que le sale a 32, Ajá. ¿eso está bien o está mal? Dijo usted que teníamos que Sí, mejorar. por ejemplo, en esta parte recordemos que el mes, en este caso, solo tendría que tener hasta 31 días, ¿correcto? Pero aquí nosotros la tenemos a más de 31 días. Por ejemplo, si nosotros establecemos el número 5, si ustedes se fijan, nos aparece lo que es un día que nos dice 33, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que definir una opción en la cual no nos aparezca esta situación, que no nos aparezca el 33. Y esto lo podemos hacer con un switch, por ejemplo, con un if, por ejemplo, ¿verdad? Estableciendo lo que es una opción para este número 28, ¿verdad? O para esta variable final. Porque vemos que
el parámetro está en esta variable que tiene número más 28. Es decir, que si por ejemplo, vaya, ¿cómo sería una opción? Como ustedes pueden pensar de que podríamos definir esta opción para que no nos aparezca este número. ¿Cuál sería un parámetro que podríamos definir para que no nos aparezca? Primero yo borraría ese número 28 y lo pondría abajo con un if. ¿Qué tipo de if? Sería y, o sea, si el caso de, bueno, así decirlo así va, si el caso si el número más 28 llegara a pasar de 31, que Ujú. saldría en pantalla así como error o incorrecto. Ok, esa sería una opción, por ejemplo, ¿verdad? No sería poner la parte de un error porque sabemos que después de cierto número no vamos a poner nada, ¿verdad? Simplemente sería, si el número más 28 es menor de 31, en el caso de lo que estamos planteando, entonces aparezca la suma, ¿verdad? Del número más 28. Y si es mayor o si se pasa, por ejemplo, simplemente no se va a escribir nada, ¿verdad? Esa sería una opción. Hay otra opción también. ¿Cuál opción sería, por ejemplo? ¿Cuál opción sería la que tendríamos que establecer? Porque el compañero lo está pensando en función del número más 28. Pero hay otra opción que no ocupa esa suma también. Por ejemplo, si nos lo... Quitar el valor ¿Cuál valor? del número 28. Ajá. ¿Y cómo quedaría el if? Porque siempre se tendría que poner un if. Ok, ¿qué valores? Profe, yo lo tengo ya. Ajá, ¿cómo sería, Brian, de nuevo? Bueno, como le digo, yo que en esa parte quitaría el número más 28, vaya lo quitó. Ajá, Uno. De ahí abriría un if, sí. donde pusiera en paréntesis número más 28 es igual, bueno, con este signo Sí, que sí, correcto. siempre me confundo. Ajá. Es este signo igual que 31. Ujú. De ahí, no sé si lo voy a copiar. Bueno, de ahí abriría plecas. Ok, lo vamos a ir a realizando, así como nos lo dice. Ok, esta parte, por ejemplo, el compañero nos dice que sería después de aquí, ¿verdad? Aquí abajo sería. Sí, abajo. Pero Ok, tendría que también quitar ese número 28. ok, en esta parte, por ejemplo, no lo vamos a dejar abajo, Brian, para que podamos utilizar siempre la misma estructura que ya tenemos aquí. Entonces lo vamos a dejar arriba mejor. Ok. Ok, en esta parte sí, que te haríamos esta parte de número 28 y todo lo demás. Ahora bien, según lo que usted nos dice es poner un if, Ajá. establecer entre paréntesis que si el número más Más 28 28. es Menor que, creo. menor, así, Sí. O igual menor o igual que 31. que 31. Ok. Luego Ajá. abrimos corcheas Ajá. o llaves. Ajá. ¿Y qué definimos? El número. El code número más 28. Ok, entonces en este caso nos sería eficiente establecer otra variable acá. Por ejemplo, le vamos a poner la variable A, ¿verdad? Por solamente definir un nombre. Entonces, aquí pondríamos que A va a ser igual a número 28. más 28. 28. Y en esta parte de acá, simplemente estableceríamos el valor de A. ¿Correcto? Sería de esta forma. Vamos a verificarlo. Ok, aquí, perdón, falta el punto y coma. Ok, vamos a poner número 5 y
nos sale una opción de 0, ¿verdad? Ok, entonces vemos que en primera sí funciona, pero aquí lo establecíamos mal. Entonces, o lo establecíamos, bueno, no nos establecíamos mal, pero nos aparece la parte del 0. Entonces vamos a ver, establecerlo mejor de la siguiente forma. Vamos a establecer toda esta parte y la vamos a copiar aquí abajito, por ejemplo, ¿verdad? Si el número es menor que 28, vamos a sumar 28 a la variable y le vamos a poner así. O simplemente, como lo decía Brian mejor, ¿verdad? Simplemente lo vamos a dejar como lo teníamos anteriormente. Número más 28. Pero en esta parte... Lo podemos hacer de las dos formas, ¿verdad? Sí, de las dos formas. Lo que pasa es que con esta utilizamos menos código, ¿verdad? Ahora, tenemos que establecer la otra parte en el caso de que sí sea mayor que 28. De si es mayor que 28, establecemos un else, abrimos llaves y en esta parte vamos a sacar el mismo valor, solo que quitando la parte de la A. ¿Verdad? Y vamos a definirlo. O sea que eso sería todo. Sí, porque por ejemplo, si se fijan, vamos a poner el valor de 5 y bueno, aquí nos aparece un guioncito. Eso hay que quitarlo, que sería quitar este guioncito de acá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, lo ponemos de nuevo, ponemos el valor de 5 y nos aparece hasta 26. Si lo definimos de posterior y le ponemos el número 4, nos aparece hasta 25. Lo definimos para el número 3 y nos aparece hasta 31. ¿Verdad? Esa es una de las opciones que nosotros tenemos. La otra opción es, en vez de definir el más 28, simplemente establecer el número mayor o igual a 3. ¿Verdad? Esa es la otra opción. Porque recordemos que nosotros estamos ingresando valores desde el 1 hasta el 7. ¿Verdad? Entonces, si los valores son 1, 2 o 3, nos establece exactamente lo mismo. ¿Verdad? Por ejemplo, lo vamos a probar. Y ponemos el número 5 y nos aparece hasta el 26. Ponemos el número 3 y nos aparece hasta 31 también. ¿Verdad? Podemos utilizar esas dos opciones para poder establecer el valor de lo que queremos que salga en nuestras fechas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos contenidos? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, profe. Todo claro, maestro. Ok, entonces vamos a establecer, bueno, vamos a ponerlo un poquito más pegadito para que nos aparezca todo el ok, este sería el código que tendríamos con respecto a la parte del switch, ¿verdad? Por ejemplo, el compañero Alfonso nos mencionaba o miraba en su tarea que tiene una parte que dice select case, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a verificarlo si en este lenguaje de programación se puede ejecutar de la misma forma esa parte. Select case, ¿verdad? Número y así. Vamos a verificarlo. Por ejemplo, aquí nos aparece que no está declarada la parte del select case. Entonces, no sé si va pegado, si lo buscó pegado o algo así. Va en espacio. ¿Cómo así en espacio? ¿Con espacio aquí en medio? Sí. Ah, bueno, pues entonces no lo podemos ejecutar de esta manera. Habría que ver en qué lenguaje de programación lo ubicó.
¿verdad? O si tendríamos que definir alguna otra biblioteca, ¿verdad? Entonces, en el caso, lo vamos a dejar con la parte del switch. Entonces, cambiémosle ahí nada más, Alfonso, en su trabajo para que lo pongamos de la misma manera que los compañeros. Ok, entonces, copiemos este ejercicio en el cuaderno y lo hacemos en el programa, chicos, ¿verdad? Para que lo vayamos practicando.
Ok, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Tenemos problemas? ¿No tenemos ninguno? Todo bien, profe. Todo. Ok, vamos a tener unos minutitos para que puedan ejecutar el programa, que lo puedan depurar para pues dejar los otros ejercicios que vamos a realizar, ¿ok?
Ok, chicos, concluimos. Sí, profe. Ok, ¿tuvimos algún problema, alguna dificultad? ¿Le salió correcto el programa? Una duda, profe. Sí, dígame. ¿Podría probar el programa, perdón, con el número 8? Sí. Pruébelo, por favor. Es que a mí me sale un error, no sé por qué. Ok, vamos a verificarlo ahorita. Oh, perdón, disculpe. Establecí como la... No sé, me parece... Acá. Ok. Vamos a probarlo con el número 8. Tendría que salir simplemente hasta no sé qué día. Hasta el día 29 sale ahí. ¿Estamos bien? Bueno, mi pregunta es, o sea, si ya del 8, ¿ya qué día sería? O sea, si el 7 es domingo, ya el 8 ya no viene siendo ningún día. Ah, correcto. Es correcto, tiene razón. Ya no tendría que salir como las fechas, otras fechas, por ejemplo. Exacto, esa es mi duda. Es correcto. Ahí tiene toda la razón usted. En el caso de que ponemos 8, nos aparece, como dice en el programa, nos aparece el número incorrecto, pero no tendría que salir la parte de otras fechas, ¿verdad? Eso sería lo que usted nos está diciendo. Eh, sí, sí, esa es mi duda. Ok, entonces aquí tendríamos que modificar la parte de este if de abajo, ¿verdad? Para definirlo bueno, porque igual, si por ejemplo, vamos a poner otro número en la depuración. Si ponemos un número negativo, esa es una muy buena observación, la que acaba de hacer Brian. Por ejemplo, yo pongo el número -2 y si ustedes se fijan, me va a aparecer número incorrecto y me va a dar fechas, ¿verdad? Porque las fechas siempre siguen igual. Y si se fijan, las fechas van en función de como que fuera, creo que el número 2, 4, creo, ¿verdad? Entonces, en esta parte, no, perdón, el número 5, es como que pusiéramos el número 5, ¿verdad? Entonces, en esta parte sí tendríamos que modificar la parte del if de aquí abajo para estructurarlo en función de lo que tenemos acá. Pero podría ser ya sea un if anidado o un case, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si lo hacemos en el caso de que, vaya, lo vamos a hacer acá. Vamos a copiarlo y lo vamos a hacer en la parte de arriba, ¿verdad? En el caso, si el número es menor, que es menor o igual, por ejemplo, porque inclusive el 0 tendría que ir abarcado. Si el número es menor o igual que 0, no va a aparecer absolutamente nada de esto, ¿verdad? Si no, en esta parte del if, ¿verdad? Lo quitaríamos y definiríamos si el número es menor o igual que 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo definiríamos así, por ejemplo? Porque al ser 0, nos abarcaría esta parte. Pero si es 1, ya nos abarcaría esta otra parte de acá. ¿Correcto? Ahora bien, en el caso, aquí tendríamos que poner una corchete de cierre, que fue el que quitamos en la parte de arriba, ¿verdad? Ok, ahora bien, si el número es de 3 o menos, nos va a salir esta parte. Y si el número es mayor de 3, pero hasta el 7, entonces nos tendría que salir esta otra parte de acá. Entonces aquí, en esta parte,
nosotros tendríamos que definir otro apartado igual que este, en el cual no se establecería, pero los números menores o iguales hasta 7, ¿verdad? Que serían de esta forma. Ya los números mayores de 7 ya no los incluimos porque no saldría nada igual que el 0. Entonces vamos a probar esta solución. Por ejemplo, aquí nos hace falta un valor, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, nos dice en el final, aquí nos hace falta un valor acá. Ok, ahí. Por ejemplo, si nosotros ponemos igual menos 1, si se fijan ya nos sale número incorrecto nada más. Si lo volvemos a depurar y ponemos el número 2, que es menor que 3, nos van a aparecer las fechas hasta el 30. Lo volvemos a depurar, ponemos un número 4 que es mayor que 3, nos aparecen las fechas hasta el del 31. Y si lo volvemos a depurar y ponemos el número 8, como decía Brian, solo nos aparece número incorrecto. Entonces, de esa manera solucionamos lo que el compañero Brian mencionaba, que es una muy buena observación, lo repito, ¿verdad? Porque es un parámetro que al poner el número 8 es como que pusiéramos el número 1, ¿verdad? ¿Correcto, chicos? Sí, profe, sí entendí. Ok, entonces, bueno, lo definiríamos de esa parte para pues corregir esta parte, ¿verdad? Simplemente el case. Y para que quede de tarea la parte de la estructura, porque esta parte que pusimos de tarea en primer lugar es la estructura de lo que investigaron. Y vamos a crear una tarea con ejercicios del switch, ¿verdad? Y vamos a poner como ejercicio 1 la parte de los días y como ejercicio 2 la parte de los meses, ¿verdad? El mismo ejercicio que teníamos de los meses del año, lo vamos a ejecutar en Switch y vamos a mandar igual las dos capturas, las capturas del código y la captura de la depuración. ¿Ok? Pero ese de los meses, profe, es como igual a los de ese que acabamos de hacer de los días, ¿verdad? Sí, es exactamente igual. No más que lleva más opciones hasta el 12, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, esos dos ejercicios son los que van a quedar de tarea para esta sentencia. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a definir la tarea. La vamos a subir en el apartado. Y pues llegaríamos hasta el día de hoy en la clase y esta sería pues la tarea que tendríamos que tener para poder ejecutar. ¿Ok? Entonces vamos a llegar hasta aquí, vamos a terminar el día de hoy y nos miraríamos pues en la clase del día de mañana siempre igual para definir algún repaso y para establecer pues algún tipo de tarea acumulativa en alguna de las clases, ¿verdad? Provecho a los que van a comer y pues podemos retirarnos ya. ¿Ok? Pasen una feliz tarde. Bueno, profe, gracias. Bye. Igualmente.